gracias. Agradecemos al señor Alejandro Ramírez sobre el tema que nos ocupa de geotextiles. A continuación, como lo hacemos normalmente, abriríamos el espacio en tiempo. Elementos coadyuvantes a la construcción que reemplazan, sustituyen o mejoran propiedades de materiales tradicionales como la arena, la grava, la arcilla compactada. Nos brindan una serie de ventajas que, desde mi modo de ver, se están desaprovechando. Muchos de los productos son importados y yo diría que, tristemente, estamos importando los productos, pero no estamos importando la tecnología como debería hacerse. ¿Qué es? Me acabo de dar cuenta que estoy más ciego de lo que pensé, no traje mi lentes para ver de lejos, pero esto lo hice y me voy a acordar. Bien, los problemas que tenemos que nos dan una área de oportunidad para mejora tienen que ver con prácticas de nuestro medio, que voy a mostrar más adelante algunos ejemplos, en las cuales tenemos problemas de falta de especificaciones incompletas o especificaciones genéricas que no abundan en propiedades o especificaciones de propiedades sin valores o sin método de prueba. Y eso nos da entonces una problemática que en la vida real puede ser que o haya fallas de los productos o sistemas o se cambien por algunos que no estaban en la mente del proyectista, y finalmente pues el producto sube el mejor chivo expiatorio para decir que algo no funcionó bien. Entonces, pueden poner la próxima, por favor. El asunto que veo aquí es que tenemos algunos problemas, como el que vamos a mostrar en la siguiente, por favor, que los sistemas no se especifican de manera completa. Aquí vemos, esto no es una carretera, pero es una aplicación de hidrosiembra sobre un talud que se va a reforestar. El uso típico de las mallas de enterosión es, uno de ellos es, sobre un talud se lanza la hidrosiembra, que es una mezcla de semilla con nutrientes, unos colantes, adhesivos para que esta mezcla se pegue a los taludes, y nutrientes más aceleradores de germinación para que la semilla rápidamente abra y germine pronto. Una vez que es cubierta esta hidrosiembra con una malla antierosión, con riegos o sin riegos, la vegetación comienza a crecer. Pero he visto proyectos, actualmente hay uno en el estado de Michoacán, donde se especificó la colocación de una malla antierosión sobre un suelo prácticamente arenoso o rocoso. Pues yo creo que no va a salir nada de vegetación. No se especificó hidrosiembra, pero de haber especificado, como también he visto algunos proyectos, me recuerda que había alguien que vendía esto que decía, yo puedo hacer que salga la vegetación sobre las rocas. Por supuesto. La lanza, la bota, se va y al mes ya todo se murió. Si el suelo no tiene nutrientes, pues sencillamente la semilla agota el nutriente que le da a la mezcla con la que se hidrosembró y se seca. Entonces, actualmente, reitero, una carretera de Michoacán tiene este problema, una malla antierosión colocada sobre un suelo prácticamente rocoso, sin capa vegetal que aporte nutrientes y sin la semilla que va a darnos la parte verde. Entonces, eso, especificaciones incompletas. Este es un ejemplo pues, que no debería estar pasando, porque la tecnología existe, la experiencia existe, y de hace muchísimos años, pero no está aprovechando. La próxima, por favor. La próxima. La próxima. Ve, aquí este es otro caso que a mí me parece no es creíble. Se elaboran proyectos que toman 8, 10 meses, un año, y en el momento en que se ejecuta, pues sobre la marcha se toman decisiones que afectan el proyecto y por supuesto lo pueden echar a perder. Esta es una carretera, es el acceso al puente Coatzacoalcos 2 que se hizo hace muchísimos años. Pueden ustedes ver del lado izquierdo dónde está el proceso constructivo especificado. Este tramo de carretera va sobre pantano, es un pantano que tenía cerca de 8 metros de turba en la superficie y arcilla muy blanda, varios metros abajo, muchos más. Un proyecto que impedía quitar ese suelo blando, era incosteable quitarlo.
Entonces tenía que construirse sobre él. Especificó una sección de carretera flotante sobre estratos de turba que se van a ir consolidando y sobre un geotextil, realmente un geotextil muy barato, muy económico, cuyo fin era únicamente separar y evitar que se incruste el relleno en las fallas locales del suelo y que el lodo suba, la mezcla, por supuesto. Entonces ven ustedes cómo el diagrama nos muestra el esquema que el terraplén debería de colocarse con su capa inicial, la capa de incrustación, hasta cierta altura que rebasara el nivel del agua. Y solamente hasta que se extendiera hacia los lados para cubrir la berma, hasta entonces se construye la parte central, que se ve claramente en el dibujo de abajo. Vean ustedes lo que pasó en la práctica. En la imagen de arriba se comenzó a cargar material con góndolas, cuando se había especificado camiones de 8 metros cúbicos, pensando en la rapidez. Y en la parte de abajo, vean ustedes, se concentró la carga y se desplazaban ondas de turba de la misma altura del relleno que colocaba. Estamos trabajando sobre un suelo que es casi agua, y entonces es consecuencia de modificar un procedimiento pues, que estuvo pensado, que llevan meses de elaborarlo, y esto pues, nos causa problemas de fallas o de no lograr lo que uno está buscando. Sin embargo, aquí aprovecho para hacer un comentario, que no es mi tema el hablar de los usos. Aquí se ve una aplicación de este error. Vean ustedes, si encontramos una carretera que se va a espantar sobre un suelo muy, muy blando, muy pantanoso, pero la capa de ese suelo no es muy profunda, podemos usar el geotextil para desplazar esa turba de manera muy limpia. Una obra normal que echamos tierra a como pida y se va desplazando el suelo blando, se consume mucho porque hay una mezcla y queda ahí abajo una cantidad de material bueno con turba, con material que se va a descomponer, va a generar vacíos. Con el geotextil, aplicando un porcentaje de punta de flecha, se puede desplazar ese suelo blando de manera muy limpia y muy barata. La próxima, por favor. Vemos aquí otro problema, es una carretera en el sureste. Otro error constructivo, que aquí no se ve la consecuencia, pero lo tuvo que haber tenido. Se ve la colocación de un geotextil, es un tramo en Minatitlán, un tramo donde ya se colocó, se despalmó, se colocó una gran cantidad de geotextil y una cantidad de geomalla. Evidentemente, entiendo que la razón era lograr la estimación. Creo que la compañía no tenía dinero, entonces colocó varios kilómetros de los productos para poderlos cobrar. Sin embargo, eso genera un gran problema. Los productos con el momento del agua, el viento, se van separando. Entonces, según te colocaron rellenos sobre huecos donde no había producto, por simple desplazamiento con el movimiento de la gente que lo instala o del equipo que está colocando el relleno muchos meses o muchas semanas después. Entonces, como regla general que debe de tomarse como algo, como una regla de dos, no en pantano, que es el tipo de trabajos más complicados que requieren más experiencia resolver con geotextiles o con geostáticos, no es recomendable colocar más productos de los que uno va a cubrir durante el día con los rellenos. La próxima, por favor. Este es otro, también hablo de que hay una confusión, sí ha habido, en la diapositiva que no pude leer, se habla de que nos ha faltado aprendizaje. Y hay ocasiones en que sí lo ha habido, pero se aplica donde no. En las primeras carreteras sobre pantano, pues por la asesoría de los que participaron en esos proyectos, ocupando únicamente geotextiles, estos se cosen y se colocan transversalmente al eje del camino. En un pantano, el geotextil es muy fácil ser desplazado, entonces si uno lo cose todos los rollos entre sí, no hay ese problema, pero si el terraplén es alto, el suelo es muy blando, el empuje de tierra rompería las costuras y las hacemos a lo largo. Entonces se colocan los rollos transversales y se cosen transversales para que no haya ese problema. Y aquí se ve un buen aprendizaje aplicado en un producto que no es idóneo para eso. Aquí está colocando una geomalla. Les recuerdo, las geomallas son esas mallas rectangulares, también rectangulares, que tienen cuadritos, son de color negro, son muy resistentes. Son las cuales convierten un esfuerzo vertical en uno al plano del producto, reduciendo la carga que se transmite hacia abajo. Entonces, unas geomallas colocadas transversalmente, no hay costura que pueda dar la resistencia que requiere para unir esas mallas.
Y entonces, cuando llegue el tractor, coloque la tierra, pues se va a hacer una onda de lodo que va a descubrir el traslape. Seguramente hay muchos tramos donde no hay malla, por el efecto que digo, la onda de lodo hace una cresta y se separan los rollos. Esos rollos se unen de manera provisional con unas abrazaderas de plástico y esa abrazadera no resiste el empuje de tierra que está haciendo el tractor. Entonces, es un aprendizaje aplicado donde no es factible hacerlo. La próxima, por favor. La anterior, sí, por favor. La anterior, sí. Es un caso que muestra lo que he comentado anteriormente. La tecnología está disponible, pero muy poco se usa. ¿Cuál es el asunto? Algo que no ha cambiado desde los años que yo recuerdo esto. Yo inicié esto en 1968, que inicialmente hubo un escepticismo de los ingenieros sobre estos productos. Y pues como que los despreciaron, no los estudiaron, cuando en el mundo pasaba lo contrario. En el mundo, sobre todo en el primer mundo, y el primer mundo formó una asociación, la Asociación Internacional de Geosintéticos, que es una asociación de mucho renombre, que publica una gran cantidad de trabajos científicos, donde colaboran gobiernos, colaboran constructores, los que comercializan los productos, diseñadores, científicos, y publican muy seguido una cantidad de información muy seria, muy revisada, donde hay grandes nombres involucrados. Eso ya no existía en épocas donde pasó esto que voy a mostrar. Esto no tiene que ver con la infraestructura del transporte, pero es un ejemplo de decisiones muy costosas por ignorar la tecnología. Este es un relleno sanitario que se construyó en algún lugar del país donde hay acuíferos muy someros. Y sí va a ser un relleno sanitario, un basurero. Y eso es una geomembrana, que es una membrana plástica que evita que los lixiviados se fuguen al acuífero. Y vean ustedes lo que se hizo. Se excavó más o menos unos 8 metros de profundidad. En la parte de abajo se ve la foto que es roca, lo que se quitó, material muy permeable. Y no se ve ahí, pero luego se coloca la geomembrana y ya luego va la basura. Y antes de cortar ese volumen enorme de roca, se cortó una capa de suelo arcilloso expansivo que el poetista pensó que era una porquería que no servía. Bueno, ¿qué fue lo que se hizo con este diseño? Excavar en roca a un alto costo, acercar el fondo del relleno sanitario al acuífero y eliminar una capa de arcilla valiosísima para la tecnología de geosintéticos. ¿Cuál es la tecnología? Vamos a ver. La próxima, por favor. La tecnología moderna, de la cual se disponía cuando ese proyecto se hizo mucho tiempo nos habla de lo siguiente. La parte de color morado es la geomembrana, la barrera impermeable, que en obras de mucha área es imposible evitar que la perforen de alguna manera, alguna piedrita por ahí, o la bota de algún obrero que pase por ahí con un clavo atrapado, o alguna operación mal hecha y puede haber algunos hoyitos. Entonces, lo que ha probado la tecnología es que existe una sinergia entre las geomembranas y el silla compactada. La especificación usual de un relleno sanitario no peligroso habla de colocar una capa de silla compactada y arriba una geomembrana. No solamente eso, existen productos que son como tapetes con 2 telas confinando bentonita que se colocan sobre la geomembrana y luego una capa de grava. ¿Por qué? Porque como es muy fácil que la membrana se perfore, cuando el lixiviado penetra a la geomembrana, que tiene un hoyo, la bentonita que está abajo, adentro del producto, se expande y sella el hoyo. Entonces aquí se eliminó un producto que iba a ser un protector del sistema, remediando hoyos en la geomembrana. Vean ustedes qué costoso eliminar la tecnología, costoso para la ecología. Esa ciudad, yo no sé, ya tenga en su agüita algo de lixiviado, pero es un ejemplo de el no usar recursos de los cuales se dispone. La próxima.
Bien, un enfoque que yo propongo que se utilice cuando se diseñe con geosintéticos, y en general es bueno para cualquier tipo de diseño, es aplicar criterios de aseguramiento de la calidad, entendidos como asegurar la calidad no solo de los productos, sino de los proyectos y de los procedimientos. Y esto tiene que ver con lo que comenté hace poco de las especificaciones. En ocasiones, el proyectista confía mucho en su proveedor y sencillamente copia y pega las propiedades de su folleto. O dice un geotextil de tales características o similar. Y, repito, muy seguido se colocan propiedades que traen los folletos de los productos, pero no se ve que muchas de las propiedades, sobre todo en geotextiles, muchas de las propiedades que se describen, que actualmente la industria ocupa, son propiedades que no vale la pena ni gastar en laboratorio, ni gastar en prueba, porque son propiedades que no están relacionadas con lo que el producto efectivamente hace. Hay por ahí una prueba que es la resistencia a luz ultravioleta, tratando de anticipar perdón, me estoy excediendo en tiempo, pero abusando de que el ingeniero López no ha llegado. ¿Estoy bien? ¿Bueno? Bien. Entonces, esa propiedad de resistencia a luz ultravioleta finalmente es tan teórica que no anticipa para nada el comportamiento real en campo de ese producto al sol. ¿Y saben qué es lo más pasmoso? El mismo método dice, este método no sirve para aceptación o rechazo. No sirve para determinar la resistencia verdadera del producto a la luz ultravioleta. Únicamente sirve para que fabricantes de estos polímeros modifiquen sus fórmulas del polímero en las cuales incorporan elementos que absorben la luz ultravioleta y los agentes oxidantes. ¿Por qué la seguimos usando? Yo no sé. Yo creo que hacen falta normas nacionales adaptadas a nuestras prácticas y adaptadas a la realidad. Hay por ahí alguna prueba que determina el tamaño de abertura de los geotextiles. Inútil realizarlo, inútil gastar en esa prueba. Sí haría falta hacerla para asegurarnos de que el producto es permeable, tiene poros y tal. Sin embargo, la misma STM en un comité que se reunió hace fácilmente 15 años declaró, yo no sé si confesó, no existe relación entre el tamaño de abertura de un geotextil con su capacidad filtrante. Y por razones muy evidentes. Un geotextil, los vasos usados son gruesitos como felpa, cuando uno los coloca y les echa encima toneladas de material, pues se comprimen. Y el tamaño de abertura que uno detectó en el laboratorio, pues ya no es el mismo. O un producto muy fuerte tejido, lo coloco en un talud y luego un enrocamiento, pues sencillamente la tensión que sufre el producto hace que el tamaño de abertura cambie. Entonces no vale la pena, ya hay pruebas que no sirven como esa. Y así hay más ejemplos. La próxima, por favor. Bien, el aseguramiento de la calidad también yo creo deben incluir, revisar el proyecto para ver que se especifiquen cosas importantes y no se especifiquen cosas irrelevantes. Entonces, el aspecto que yo he visto en muchos proyectos que nos falta es especificar procedimientos constructivos correctos. Voy a poner un ejemplo. Yo hablo mucho sobre los pantanosos porque es donde más se aplican los geotextiles y los gemallas. Es muy importante hacer notar que para que un geosintético trabaje bien, tenemos que hacer lo contrario de lo que hace el constructor por años. Hago un ejemplo. Está haciendo una carretera y pues está trabajando el constructor y pues él se ocurre, vamos a hacer un banco de material sobre el mismo tramo que estamos construyendo. Una carretera muy ancha, vamos a acumular material aquí en un lado para que mañana comenzamos y la carga sea mucho menor. Bueno, estamos trabajando en un pantano donde el buen diseño nos diría, coloque geotextil, geomalla y luego el mínimo espesor posible para hacer una plantilla de trabajo y avanzar lo más que se pueda. Con esa capita que colocamos, iniciamos una preconsolidación de terreno. Y si colocamos capas de manera gradual, vamos a lograr una consolidación durante la construcción
sin tener que provocar hundimientos que luego hay que rellenar, porque tenemos que llegar a la rasante, que está especificada. Entonces yo como ya mostré en la fotografía hace un momento, si yo con mi procedimiento incido en que el suelo se desplace, pues luego tengo que rellenar. De manera que ese tipo de procedimientos no se incluyen en los proyectos. Y tampoco yo creo que debería de obligarse a que el proveedor esté allí de la asesoría para que lo que el constructor no conoce lo pueda dirigir él y hacer que eso funcione. La próxima, por favor. La próxima. La próxima. Más. Bien. Sí creo que hace falta profesionalizar más la industria. En los países avanzados, los geoproductos, geosintéticos, geomayas, han creado industrias completas, enormes fábricas que los producen, han creado laboratorios que solamente analizan estos productos, han creado firmas de ingeniería que solamente diseñan con estos productos, ha creado especialistas en la ingeniería forénsica que evalúan las fallas y sus consecuencias. Ha creado supervisores capaces de saber qué es lo que está bien hecho y lo que está mal hecho. ¿Y eso qué es? Desarrollo, empresas e empleos que a este país le hace falta. Entonces yo creo que es una oportunidad grandísima que tenemos con estos productos. Si los comenzamos a estudiar más y a usar mejor, vamos a tener no solamente un uso más racional, con más beneficios de ellos mismos, sino desarrollo económico que el país tanta falta le hace. Entonces, yo reitero, y por ahí hay un ejemplo, por ejemplo, en el caso de rellenos sanitarios, hay un estudio de una empresa que únicamente hace investigación sobre eso, que hablaba de la generación del requerimiento de cierta cantidad de supervisores por cada metro cuadrado de relleno sanitario. Eso podemos trasladarlo a cualquier obra que incluya estos productos, vamos a ver que se generan empleos especializados. Pero tenemos un cuello de batalla que nuestro sistema educativo tiene gran falla. ¿Por qué? Y qué bueno que esto lo estaba yo por olvidar. ¿Por qué hay algunos problemas, algunas fallas? En ocasiones, en el caso más extremo, hay proyectos que incluyen geomembranas, que incluyen muchos procedimientos de control de calidad y de supervisión. El proveedor entrega su carpetota y nadie la lee. ¿Por qué? Porque está en inglés. A nuestros ingenieros les hace falta siquiera el suficiente inglés para poder leer un manual, entenderlo y aplicarlo. Ya no debería ir a Estados Unidos a tomar un curso, pero creo que el sistema educativo está omitiendo eso. Y creo que es una falla importante. Hasta que termino y creo que ya tomamos más tiempo del que me correspondía. Bueno, si hay tiempo, yo no me he listo para eso, pero casualmente en la memoria que traigo, vi una cosa que me gustaría mostrarles, que yo quisiera que la Secretaría lo estudiara. ¿Se puede? Esto que voy a mostrar justamente es recuerdan que hace poco se mencionó que hay un comité de esta asociación que se mencionó, es la Asociación Internacional de Geosintéticos y es la que reúne gente de un increíble valor técnico, profesional y serio, que tiene capítulos. En México hay un capítulo, yo soy miembro de ese capítulo, igual el ingeniero López, y el comité ha trabajado por varios años haciendo propuestas a la Secretaría para normas, y lo que voy a mostrar es el que dice propuesta para elaborar normas. Esta propuesta yo la realicé y la avaló el capítulo México de esta asociación, y le proponemos a la Secretaría un procedimiento para hacer las especificaciones de los geotextiles en este caso. ¿Por qué? Por todas las omisiones que tienen las normas americanas, que las estamos copiando. Entonces, ¿qué se ofrece a la Secretaría? Aprovechar experiencias del gobierno mexicano. Aquí mismo tenemos experiencias muy documentadas. Vamos a ver entonces, la SCT y la antes SACH tienen experiencias publicadas. Vamos a ver qué consiste esto. Estas experiencias son publicaciones que hizo la Secretaría, que es el primer caso que se muestra,
al respecto de una instrumentación que se efectuó en el terraplén de acceso del puente Coatzacoalcos II, cuyas fotos mostré, que se veía la onda de lodo levantando la tela. Eso fue en un tramo que no fue un tramo el que se instrumentó un tramo donde hubo más control. La próxima, por favor. La próxima. Bueno, vamos hasta aquí proponer, esa es la presentación. ¿Qué se pide? Que se vea las experiencias publicadas. La siguiente, por favor. El experiencia del puente Coatzacoalcos II. La próxima. ¿Cuál es la información relevante de este proyecto? Ya lo mencioné, turba muy profunda, bajo suelos arcillosos de muy alta plasticidad, y se utilizó un producto, de hecho, de los más baratos que hay en el mundo. Ciertamente tiene muy buen módulo de tensión, pero es muy barato, es un separador para que no se mezcle una capa en la otra. Y ahí estoy mostrando, ese producto que se está mostrando tiene esas propiedades. La siguiente. Y ahí se ve la etapa de construcción. Esto se hizo en el año 1979, creo, esta parte. Y entonces se hizo una instrumentación. La próxima. Y se publicó, lo publicó la Secretaría aquí en México y en una conferencia internacional de esta asociación que acabo de mencionar, la IGS. La próxima. Ahí está la carátula del trabajo que presentó nuestro difunto amigo, el ingeniero Alfonso Olivera Bustamante. La próxima. Y ahí se muestran los resultados de esa instrumentación. La próxima. Vamos a verla en el diagrama. Se está mostrando cómo la intrusión del relleno dentro del pantano es mucho menor donde se puso el producto que donde se colocó un testigo, sin nada. Y cómo el hundimiento, ahí se ve inclusive el perfil de la incrustación en ambas zonas, donde no hay tela y donde sí hay tela. No solamente el volumen que se incrustó es mucho mayor del lado donde no hay tela, sino es más pareja la incrustación. Ahí se ve la forma de la incrustación. La próxima. ¿Qué se aprende de ahí? Finalmente, las propiedades de ese producto fueron suficientes para evitar lo que se quería, que hubiera mezcla, que hubiera consumo excesivo de material. Por supuesto, esto pasó antes de que se perdiera el control y comenzaron a hacer lo que ya mostré que fue un descuido. ¿Okay? Entonces, esto nos da lecciones porque podemos relacionar las propiedades de ese producto con ese tipo de resultado obtenido. La próxima, esa. Ahí se ve un ejemplo importante de ese producto. ¿Qué es lo que hace que esto nos ayude? Vean ustedes, hay un procedimiento de pretensión de la tela. Comenzando por esa foto que están marcando en rojo, se coloca el material de relleno sobre la tela, dejando una franja al centro sin tela, y se comienza a avanzar en esos extremos. Como tenemos turba, que es casi agua, la presión que ejercemos acá pues, es una presión hidráulica, se levanta por en medio y eso tensa la tela. Y si lo hacemos con cuidado, después colocamos la carga en la parte del centro y eso nos permite ir avanzando y vamos flotando sobre el pantano. Es lo que estamos haciendo. La próxima. Y eso se logra con ese producto. ¿Pero qué tiene ese producto? Y ahí vemos un concepto que muy raras veces se utiliza, pero que es el real. ¿Qué importa en esa aplicación? El módulo, el comportamiento del producto al ser sometido a una solicitación de tensión. Pero el producto tiene dos reacciones. La primera entra en tensión y la segunda se alarga. Y entonces, esa curva que se muestra ahí nos habla de las propiedades importantes que tenemos, en todo caso, que especificar en algún momento. No solo la tensión ni la elongación, sino la curva. Esa curva nos da fuerza por distancia, que es trabajo de ruptura, lo que el producto resiste para soportar esa aplicación. La próxima. Es otra prueba de rasgado. Ese rasgado sucede cuando por algún motivo le cae una piedra a la tela, se rompe, y la tensión de la obra trata de romper, de propagar esa ruptura. Es otra propiedad de especificar, resistencia al rasgado. La próxima. Bien, no puedo leer, pero voy a ir adelantando. La próxima, por favor. Bien, y aquí se habla de ver qué es lo que hace la tela. Sencillamente viendo el diagrama del lado izquierdo, es un plano que se resiste a ser penetrado y por lo cual evita que se incruste el relleno cuando tenemos una presión del equipo ejerciéndola para compactar el producto que se colocó arriba. Es necesario ver los mecanismos para entender si eso pasó,
La tabla derecha explica por qué hubo menos intrusión de relleno donde hubo tela, por ese efecto que es un efecto de refuerzo local. La próxima. Ahí se ve el efecto de refuerzo local. Ven ustedes, eso lo hice en Ecuador. Es un camino de entrada a la selva del Ecuador. Están haciendo con piedra del río y son de los camiones. Ven ustedes, cuando se llegó a poner la tela, la misma tela que se usó en el Coatzacoalcos 2, ven ustedes qué pequeño espesor y no es un del camión. Y es boleo, no, eso no tiene fricción, es boleo. Ese es el efecto membrana. La tensión del pan de la tela empuja hacia arriba y hace que eso entre en compresión y no se hunden los camiones. La próxima. Aquí está mostrado de manera más clara el efecto de pretensar la tela con rodadas de camión. Por cierto, he dicho que la tecnología no se utiliza. Una técnica conocida desde hace 40 años es que para que funcionen mejor los geosintéticos, para estabilizar un camino, es colocar una capa delgada, rodar los camiones, y eso genera lo que estamos viendo ahí. Que haya una pequeña rodera que se puede decir que se calca hacia abajo, y a la vez de rodar ya sabemos que la tela tiene esa forma, y esa forma cóncava quiere decir que la tela se está alargando, y está alargando en su plano de tensión, y el componente vertical son vectores que empujan hacia arriba, haciendo que el agregado entre en compresión, y eso sirve para que logremos más resistencia en un material que no lograríamos hacerlo con la compactación normal sobre un suelo blando. Se aprovecha mejor el esfuerzo de compactación. La próxima. Seguimos adelante. Bueno, está resumiendo lo que se aprende de esos ejemplos que se muestran. La próxima. Otro caso. Un camino que hizo la Comisión del Agua de Texcoco, justamente en el agua de Texcoco. Vean ustedes, estas son fotos que ellos me dieron. Ellos presentaron este trabajo en un simposio que hubo hace muchos años. El mismo geotextil, de los más baratos, pero con un módulo muy especial. En ese tipo de suelo, según muestra su estudio de la SARCH, hacen un terraplén y al cabo de un año se hundió hasta la mitad. ¿Okay? Vean ustedes ahí, es un camino que tuvo muchísimo tráfico, y se ve la colocación de la tela, el traslado para dar un mayor ancho, y luego un pequeño terraplén de tesontle como de unos 80 centímetros de altura. Al cabo de varios años y miles de pasadas y camiones cargados, está el resultado el lado derecho. Donde no hay tela, se ven baches, y por supuesto, donde hay baches hay mal drenaje, el agua se acumula y sigue dañando la estructura del pavimento. Y ven ustedes la parte con geotextil, impecable. La próxima. Los resultados están publicados. La próxima. La próxima. En pocas palabras se habla de que, conociendo ese tipo de resultados y los parámetros del geotextil importantes, podemos comenzar a partir de ahí a diseñar aplicaciones con propiedades del producto. La próxima. La próxima. Son resumen de lo que se ve. La próxima. Bueno, también aquí hay otra cosa importante. Los gringos son muy buenos, pero también se equivocan. Sus normas actuales tienen errores y no aplica. AASHTO tiene unas normas muy ya de mucho uso, pero esas normas ignoran trabajos mejores que ellos mismos han hecho. Esto es un trabajo que es muy importante porque nos habla de que en el caso de geotextiles es muy fácil verificar la calidad sin gastar grandes cantidades de pruebas, con un parámetro, uno entre varios, la masa por unidad de área del geotextil. Ven ustedes ese experimento que hizo la FHWA, la próxima. Este trabajo lo hizo para desarrollar su método de diseño de los muros mecánicamente estabilizados con geosintéticos. Parte de las variables de diseño es un factor de reducción de las propiedades de tensión del producto, que va a trabajar tensión toda la vida, por el daño que le causamos al colocar sobre el gabarena. ¿Ok? Entonces, la próxima. Hicieron tramos de prueba, colocaron diferentes productos geosintéticos, les colocaron arriba. Creo que vienen unas fotos más adelante. ¿La próxima? No viene. Colocaron justamente vehículos que circulan en aeropuertos, en secciones de prueba, donde hay productos geotextiles con poco espesor de gabarena, X cantidades de pasadas, recuperaron luego las muestras,
midieron su resistencia a la perforación y a la tensión y la compararon contra testigos que se dejaron para comparar cuánta es la pérdida de resistencia del material. Con eso se llegan los factores de reducción al castigo en la resistencia a la tensión del producto para calcular su resistencia de trabajo. La próxima. Y está publicado y ahí nos dice información valiosísima. Nos dice qué productos sufren más daño mecánico, qué productos sufren menos daño mecánico y cuál es la recomendación. Que no se utilicen geosintéticos de menos de 270 gramos por metro cuadrado de masa para evitar ser dañados. Eso es valiosísimo. Son tramos reales, construidos, monitoreados, instrumentados, y eso no lo trae la normativa AASHTO, que es específica de geosintéticos, no lo trae. Ignoran trabajo que ellos han hecho y lo han hecho muy bien. La próxima. También, por separado, otro de los gurús del medio, doctor Kerr, publicó lo mismo. Hizo una investigación, creo que exhumaron geosintéticos de 100 sitios. Hicieron exhumación, tomaron muestras y las probaron en tensión y en perforación. La conclusión es la misma. Productos con masa por metro cuadrado de 270 gramos son los mínimos a utilizar cuando se colocan sobre el producto capas de gabarena compactadas con equipo vibratorio. La próxima. La información existe. Bueno, ahí se sigue con todo un procedimiento que se recomienda para determinar las pruebas a evaluar y las pruebas que no vale la pena tomar en cuenta. Se habla de propiedades mecánicas. La próxima. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto. La verdad es que yo sé que hay personas con maestría y con doctorado. Que bueno, esto es la primaria del geosintético. No es más que ver qué pasa. Vamos a ver qué se refiere. ¿Qué resiste a la tensión, a la perforación, al rasgado? Pues vamos a ver qué pasa. Vamos a poner nuestro camioncito sobre un camino y vamos a ver qué le pasa cuando hacemos eso. Relacionamos qué propiedades están interviniendo y son las que nos preocupamos en evaluar y en especificar, no otras. La próxima. Está analizado caso por caso situaciones distintas que se presentan donde hay propiedades lógicas a revisar y especificar para lograr adecuados resultados. La próxima. En fin, se ponen muchos ejemplos y uno de los problemas que hay en las normas actuales es que no se distingue cuál es la función del geotextil. En este caso, por ejemplo, en la norma actual se habla de que los geotextiles deben tener ciertas propiedades para separación, para refuerzo o para estabilización. Y en ningún lugar dice cómo sé yo que es separación y no es estabilización, o que no es refuerzo. La frontera es muy difícil. Entonces, no creo que esa sea la metodología aplicable, sino algo como estudiar caso por caso. ¿Qué tenemos en una carretera? Por ejemplo, tenemos que de repente se colocan capas rompedoras de capilaridad, de repente se construyen grandes enrocamientos, la tela de repente va a estar en contacto. ¿Qué es lo importante? Ver la frontera. La frontera puede ser geotextil, aquí abajo, ¿qué puede ser? Arcilla compactada, un pantano, un enrocamiento colocado previamente, y aquí arriba, arena, gabarena, lo que sea. Y veamos cómo se coloca ese procedimiento con camiones o con lago, con lo que sea, y sabemos qué tipo de daño mecánico va a estar sometido el producto. Y así es más fácil determinar propiedades que realmente funcionen y su valor deseable. La próxima. La próxima. Bueno, ese es el ejemplo. Hay varios, se analizan muchos casos y se sugieren aislar las propiedades que funcionan para este caso y especificar de manera más pormenorizada esas fronteras. Así sabemos entonces qué propiedades nos interesa conocer. Yo, igual, ingeniero López, creo que aquí conviene parar. Gracias. Muchas gracias. A reserva de que continuaríamos en función del tiempo disponible después con la sesión de comentarios y preguntas, nos va a presentar el ingeniero Enrique López el tema también sobre los geosintéticos. Si me permiten, haré unos comentarios muy breves. Está actualmente llevando a cabo cursos de posgrado en vías terrestres en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en la empresa ASIPSA, Proyectos, Construcciones y Servicios, en TDM México,
en ingeniería con geosintéticos, como ingeniero en el área técnica, y tiene pues asistencia a diferentes cursos y seminarios, entre los cuales puedo mencionar diseño de estructuras de suelo reforzados con mallas en la Ciudad de México, diseño de carreteras pavimentadas y no pavimentadas en la Ciudad de México también, y recientemente en el Congreso Nacional de Geosintéticos en Perú. De hecho, en este mes en curso de marzo. Le pediríamos pues entonces al ingeniero Enrique López Yepes nos haga la presentación del tema también sobre geosintéticos, por favor. Gracias, ingeniero. Bueno, entonces una disculpa. La verdad es que me ha sido muy complicado, prácticamente tengo que atravesar la ciudad. Vengo justo de Catepec, pero muy cercano a la parte de Tecama, entonces ha sido algo complicado. Ahora llevo prácticamente 3 horas 45 minutos de recorrido, entonces, bueno, les doy una disculpa. Y agradecer, bueno, la invitación del ingeniero Jorge Serra, que ahora tengo la fortuna de tenerlo como profesor en la especialidad de vías terrestres en la UNAM, y bueno, me siento de verdad muy honrado en compartir la mesa con el ingeniero Alejandro Ramírez, que es una persona, yo creo que en el medio de los geosintéticos, de las pioneras acá en México. Como semblanza, les puedo comentar que la persona con la que yo inicié en este medio de los geosintéticos, el ingeniero José Guadalupe Pérez, que bueno, lamentablemente no pudo estar acá por cuestiones de trabajo. Él ha iniciado en el medio de los geosintéticos justo aprendiendo con el ingeniero Alejandro Ramírez. Entonces, imagínense el privilegio de estar compartiendo acá la mesa con él. Entonces, básicamente yo voy a dar una introducción general a lo que son los geosintéticos, por ahí algunas aplicaciones importantes en la parte de infraestructura vial, y básicamente enfocado en eso, en carreteras. Bien, parte del contenido, una breve introducción de lo que son los geosintéticos, de su composición química, su clasificación, y bueno, ya algunas aplicaciones en infraestructura vial, y finalmente las conclusiones. La ASTM, la American Society Textile of Materials, define a los geosintéticos justo como un producto plano hecho de material polimérico, que es utilizado ya sea con suelo, roca y demás materiales relacionados, siendo parte integral de un proyecto de ingeniería civil, estructura o sistema. Básicamente quiere decir que los geosintéticos están diseñados justo para interactuar con el suelo y en base a esto mejorar sus propiedades. Este es un esquema de lo que es la composición química. Básicamente los polímeros más utilizados en la fabricación de estos materiales son el polipropileno, el polietileno y el poliéster, aunque el polietileno y el polipropileno creo que en la actualidad son los de mayor uso.
pueden ser clasificados en categorías según el método de manufactura. Las actuales denominaciones junto con breves descripciones son presentadas a continuación. Y bueno, de inicio tenemos los geotextiles, que son elaborados a base de filamentos, tanto de polipropileno como de poliéster, que básicamente son los más utilizados, y tienen como función principal lo que es la separación, la filtración, el drenaje, el refuerzo y el control de erosión. Dentro de esta clasificación de los geotextiles entran lo que son geotextiles tejidos, geotextiles no tejidos, dependiendo de la aplicación es el material que se utiliza. Bueno, también tenemos lo que son mallas, que son estructuras bidimensionales y justo elaboradas con cierta apertura para que exista el mecanismo de trabazón, de confinamiento lateral. Y bueno, básicamente la aplicación es el refuerzo de suelos. Tenemos las redes, que básicamente estas redes son diseñadas dentro del área del drenaje, donde son utilizadas para conducir fluidos de todo tipo, normalmente junto con un geotextil. Y bueno, tenemos lo que son las membranas, que son láminas. El material predominante es el HDP, que es el polietileno de alta densidad, pero también las hay en PVC. Y son usadas principalmente como contención de líquidos, gases y como barreras de vapor. También tenemos el revestimiento sintético con arcilla, que es el Klein Liner, y es usado como un componente compuesto debajo de una membrana o individualmente como recubrimiento primario o secundario. Tenemos los geotubos, que son básicamente usados para drenaje de líquidos o gases, y bueno, los geocompuestos, que son usados como separación, drenaje, filtración, refuerzo o en algunas ocasiones como protección. Bueno, ¿cuáles son las funciones primordiales de los geosintéticos? Esto surge a raíz por ahí de 3000 años antes de Cristo, cuando se comienza a utilizar sobre todo arbustos pequeños, troncos de árboles, raíces, utilizados para reforzar, para estabilizar zonas pantanosas. Posteriormente, por ahí de 1926, en el estado de Carolina del Sur, ya se comienza a utilizar el primer material elaborado de algodón para la cuestión de estabilización. Y bueno, ya a raíz de eso, de los 70s a la fecha, se han venido desarrollando diferentes materiales. Y bueno, a raíz de eso se han determinado ciertas funciones primordiales de los geosintéticos. Una de ellas es la separación. Normalmente cuando se tiene dos tipos de materiales diferentes, lo que se hace es colocar un geosintético en esta interfase y evitar que estos materiales se mezclen y que pierdan propiedades. Bueno, también tenemos la función filtración, que básicamente está más enfocada a los geotextiles, y lo que hace es evitar o retiene los finos, pero es libre pues el fluido. Y también tenemos la parte de drenaje, donde más que nada esto es enfocado a un compuesto,
en donde el geosintético lo que hace es direccionar pues, el fluido. Actualmente, aunque de menos uso, hay drenes verticales. La función principal de estos drenes es, bueno, la aceleración, la preconsolidación. También tenemos la parte de refuerzo, que básicamente está enfocada a lo que son las geomallas. Bueno, la contención de líquido, en donde entran lo que son los clay liners o las geomembranas, y también la parte de control de erosión. Y por último también una función importante, que es la protección, que normalmente es aplicada a geomembranas. Normalmente se coloca un protecirco, una protección para evitar el punzonamiento. Bueno, ya entrando a algunas aplicaciones de los geosintéticos, en infraestructura vial tenemos lo que son las geomallas para el mejoramiento de subrasantes blandas y refuerzo de bases. Actualmente los dos tipos de geomallas que encontramos para estas aplicaciones son las geomallas biaxiales, bidireccionales, y las geomallas multiaxiales o triaxiales, que básicamente tienen 3 ejes, una figura hexagonal, a diferencia de estas que son dos ejes, longitudinal y transversal, aunque en realidad el funcionamiento de ambas es altamente bueno. Y bueno, aquí tenemos algo acerca de lo que es el proceso de fabricación. Aquí es donde inicia prácticamente una lámina entre 4 y 6 milímetros de espesor. Pasa a través de esta máquina, se aplica calor, y bueno, aquí está el punched, que es una matriz que está justamente calculada en base a la granulometría tanto de base como de subbase. Y bueno, posteriormente es el primer estiramiento, y posteriormente pasa a un segundo estiramiento, y bueno, ya sale justo como una estructura bidireccional. En este caso se trata de una geomalla biaxial. Y bueno, ¿cuáles son los mecanismos de refuerzo de estas geomallas? Uno, muy importante, es que hay una mayor distribución de carga y un menor estado de carga en la subrasante. Justo la idea de las geomallas surge con el zapato de nieve, lo que genera una mejor redistribución de las cargas, lo que evita el hundimiento justo en este tipo de condiciones. Y bueno, de ahí la idea de crear esta forma para las geomallas, tanto biaxiales como triaxiales. Y bueno, este es en refuerzo de vías pavimentadas, justo en la interbase base-subbase, es donde se aplica por ahí el refuerzo, o a nivel de terracerías, que es en refuerzo de vías no pavimentadas, y justo. Y bueno, otro mecanismo de refuerzo importante es la trabazón mecánica, que viene siendo el confinamiento lateral, la penetración parcial de las partículas del agregado, alta resistencia a las bajas deformaciones, y bueno, esto previene el movimiento horizontal y vertical de las partículas del relleno a través de este confinamiento. Bueno, estos son algunos proyectos en los que ha colaborado la empresa en la que actualmente laboro. La mayoría son casos históricos del Perú. Bueno, aquí hay otra vialidad. Otro proyecto.
bueno, muy importante justo en Sudamérica, este corredor vial. Este es un camino de acceso para una mina. Esto es muy importante aquí, si podemos observar, hay un traslape que, bueno, ese traslape va de acuerdo a las condiciones del suelo, de acuerdo al BRS. Los traslapes pueden ir desde 30, 60 hasta 90 centímetros, dependiendo de las condiciones del sitio. Bueno, aquí nuevamente otra vialidad. Y bueno, este es un ejemplo de qué beneficios puede uno obtener utilizando los geosintéticos. En este caso hubo un 50% de ahorro en el costo, de 55 centímetros se redujo a 15, y bueno, con un CBR de 3%, digo, algo ya considerado bajo, digo, no condiciones tan peores, porque hay lugares en donde hay BRS por debajo del 1.5, 1.7 más o menos. Y bueno, aquí está parte de los beneficios, pues ahorros en los costos del ciclo de vida, lo que conlleva una extensión de la vida útil, una reducción del costo inicial, una reducción de los espesores en la estructura, y bueno, esto es justo un refuerzo a nivel de base. Este es un ejemplo, este es un software con el que cuenta actualmente la empresa. Básicamente esta es una estructura de pavimento sin estabilizar, y esta es una estructura de pavimento estabilizado, bueno, ya utilizando el refuerzo, prácticamente con los mismos espesores, pero podemos observar que el número de ejes equivalentes en este pavimento no estabilizado anda alrededor de 577,000, y utilizando una geomalla justo en la interfase base-subbase, obtenemos un número de ejes equivalentes de 2.324.000. Entonces, realmente los beneficios son importantes, son considerables. Y bueno, este es otro ejemplo en donde inclusive aquí se ahorró carpeta asfáltica, de 100 milímetros a 75 milímetros. Justo este es un refuerzo ubicado en lo que es la interfase base-subbase, y bueno, también acá hubo una disminución por ahí de la capa granular de 250 a 200 milímetros. Bueno, hay también materiales especiales para lo que son los reencarpetados y la recuperación de carpetas asfálticas. Los caminos y autopistas son de gran importancia para el desarrollo de un país, y debido al tránsito sistemático de vehículos pesados y condiciones climáticas y propiedades mecánicas de los materiales usados en la construcción de pavimentos, estos pueden durar considerablemente menos que lo proyectado. Y bueno, utilizar materiales geosintéticos reduce o evita grietas por reflexión, sirven como una barrera para evitar la expulsión de finos, reducen también lo que es el espesor de la capa de asfalto, y reducen en términos generales el espesor del pavimento, y esto conlleva al aumento de la vida útil del pavimento. Bueno, esto es lo que justo lo que es la reflexión de grietas, debido por ahí a la fatiga o a la misma carga del tráfico, y bueno, lo que hace el refuerzo es
justo redireccionar esta reflexión de grietas. Digo, no se necesita más que sobre la capa dañada un fresado, posterior una capa de nivelación aproximadamente de unos 2 centímetros, posterior colocar la malla y bueno, posterior ya colocar lo que es la carpeta asfáltica, unos 4 centímetros como mínimo. Bueno, estas son algunas imágenes de lo que es la instalación de esta geomalla, que esta geomalla está elaborada, a diferencia de las anteriores mencionadas, de fibra de vidrio. Bueno, igual acá, casi la mayoría de proyectos son justo de Lima. Bueno, acá otras imágenes. Y bueno, acá está justo lo que comentaba, bueno, una capa de un fresado y luego una capa de nivelación unos 2 centímetros, luego viene ya lo que es la geomalla y posterior viene lo que es ya la nueva carpeta. Bueno, básicamente la misma imagen. Y bueno, los geotextiles que ya antes se los había definido, que es un geosintético permeable compuesto solamente de textiles, pueden ser no tejidos o tejidos. Los geotextiles están fabricados normalmente de lo que es polipropileno, poliéster, algunas veces de polietileno o de nylon. Y bueno, su principal característica es que son porosos, es lo que permite el paso del agua a través de ellos, pero a un nivel variable según el diseño. Y bueno, las funciones principales son lo que es la separación, justo en la parte de refuerzo entran lo que son los geotextiles tejidos, y bueno, el drenaje y la contención de líquidos cuando están imprimados. Bueno, algunas imágenes justo lo mencionaba anteriormente. Y bueno, hay otro tipo de geomallas, que son las geomallas uniaxiales, que básicamente están, el refuerzo está en una sola dirección, trabajan básicamente a tensión. Entonces su aplicación principal es en muros de suelo reforzado o en lo que son muros mecánicamente estabilizados, y los cuales es una contención constituida por suelo compactado y elementos de refuerzo resistente, que en este caso son las geomallas, y bueno, juntos forman un bloque de suelo homogéneo que trabaja básicamente como una estructura de gravedad. Toda estructura continua, de forma activa o pasiva, produce un efecto estabilizador sobre una masa de material térreo, y esto es lo que se define como un muro, siendo su carácter fundamental el servir de elemento de contención de un terreno, que en ocasiones es un terreno natural y en otras, bueno, puede ser también un relleno artificial. En el caso de los muros de concreto armado, estos trabajan esencialmente a flexión y la compresión vertical debido a su propio peso, es generalmente despreciable. Y un muro mecánicamente estabilizado, un muro reforzado, en cambio es una asociación de tierra y elementos capaces de soportar fuerzas de tensión importantes. Y estos elementos normalmente suelen ser las geomallas, elaboradas de algún polímero sintético, o de elementos lineales que también pueden ser metálicos. El refuerzo con tales elementos da lo que es el conjunto, da al conjunto una resistencia a la tensión de la que el suelo carece en sí mismo. Y bueno, estas son las características y los beneficios. Un suelo que es resistencia a compresión débil a la tracción,
el refuerzo que soporta los esfuerzos a la tracción, y bueno, ya en conjunto el suelo más el refuerzo es una estructura resistente tanto a la compresión como a la tracción. Los muros mecánicamente estabilizados, como lo comenté, trabajan como un muro de gravedad, una masa monolítica de suelo, lo suficientemente grande y pesada como para soportar los empujes laterales del suelo contenido. Y bueno, justo dentro de lo que es el diseño de estos muros mecánicamente estabilizados, entra lo que es un análisis de estabilidad externa, que tan grande y pesada debe ser esta masa de suelo, y un análisis de estabilidad interna que se requiere para que esa masa de suelo trabaje monolíticamente. Y bueno, ¿qué ofrecen estas estructuras mecánicamente estabilizadas? Una construcción simple y rápida, sin equipos especiales. No requiere mano de obra calificada. Normalmente lo que se hace es que nosotros damos esa asesoría técnica y normalmente nuestros clientes o las empresas trabajan con su mismo personal. Una gran tolerancia de asentamientos diferenciales y totales, no requiere de una fundación rígida, requiere menos preparación del terreno de fundación, bueno, elimina tiempos de encofrado y desencofrado, entra en servicio inmediatamente, no requiere de mantenimiento y bueno, necesita menor espacio al frente del muro para la construcción, permite eliminar gastos de lucío y acabado superficial y permite trabajar con casi cualquier tipo de suelo como relleno. Bueno, esto es algo de la secuencia de instalación, viene lo que es esta malla electrosoldada que funciona ahí como una especie de cimbra simplemente para darle un poco de rigidez a la geomalla. Este es una geomalla biaxial, este es un biomanto para control de erosión y bueno, posterior viene el puntal y viene ya la parte de suelo reforzado y bueno, el arrope. Posterior nuevamente la malla electrosoldada, el refuerzo primario que es la geomalla uniaxial y bueno, realmente no hay complicación en los procedimientos constructivos para este tipo de estructuras. Bueno, este es un ejemplo, este es un proyecto justo en Veracruz, si no más recuerdo, y hay dos cosas importantes que hay que considerar en los muros mecánicamente estabilizados. Uno es la parte del drenaje. Actualmente se sabe que los muros que han fallado refiere a que es normalmente por un mal drenaje, un mal diseño por ahí del drenaje. Y otra parte importante, bueno, es la compactación. Bueno, ya en la parte de la estabilidad externa, se asume que el análisis de estabilidad externa para muros reforzados es el mismo prácticamente para muros de gravedad. Y bueno, los 4 modos de falla por estabilidad externa son el deslizamiento, el vuelco o el volcamiento, la capacidad portante y bueno, lo que es la estabilidad global. El análisis de estabilidad externa asegura que la estructura es estable a las presiones aplicadas por el suelo retenido y bueno, cargas externas, y justo acá están las imágenes, los esquemas de los 4 modos de falla, pues. Y el análisis de estabilidad interna, que normalmente es la falla por pull-out, que es entrega la longitud final de la geomalla de refuerzo, justo lo que llamamos empotramiento, y bueno, la falla por ruptura, que entrega la separación vertical y resistencia mínima de cada una de las geomallas de refuerzo.
Son algunos ejemplos de algunas obras donde se han aplicado muros mecánicamente estabilizados. Y acá otras imágenes. Y bueno, también hay otro tipo de soluciones que son mantos para control de erosión y algunas aplicaciones con geoceldas. Los mantos para control de erosión es una matriz orgánica que actúa como una manta de protección que evita la erosión del suelo provocada tanto por la lluvia como por el viento. Facilita la germinación de las semillas y bueno, mejora la retención de la humedad del suelo, refuerza la vegetación en su etapa de desarrollo hasta la madurez. Bueno, y aquí hay alguna tablita en la que viene prácticamente la composición de cada uno de los mantos para control de erosión. Hay algunos que son temporales, algunos permanentes, algunos temporales a base de fibras de paja o de coco, y ya los que son permanentes a base de polipropileno. Ver algunas imágenes con algunas aplicaciones de estos mantos para control de erosión. Nuevamente en un talud de roca. Bueno, aquí vemos cómo es que se va revegetando. Otra imagen con otra vista. Bueno, y básicamente así quedaría al final totalmente vegetado. Las geoceldas, ¿qué son las geoceldas? Son de igual forma productos poliméricos diseñados en forma de rombos tridimensionales unidos entre sí, forman una especie de panal, fabricados normalmente por polietileno de alta densidad. Y en algunos casos se ha usado un polímero denominado neoloy con características físico-químicas diferentes, pero normalmente están hechas a base de lo que es HDP. Las presentaciones de los paneles van desde 4.16 por 9.76 y de 2.56 por 6.52, y bueno, las aberturas de estas geoceldas pueden variar desde 20, 30 o 40 centímetros según el calibre y peralte de las mismas. Y bueno, el peralte de las geoceldas más comerciales va desde de las 3, 4, 6, 8 y hasta 12 pulgadas. Los espesores nominales de la pared o lámina con la que se fabrican pueden ser desde 1.25 milímetros hasta 1.52, dependiendo de cada fabricante y del diseño. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de utilizar estas geoceldas? Bueno, reducen la cantidad y calidad del material de relleno requerido para estabilizar una superficie pobre de rodadura. Las paredes de la celda mantienen el material totalmente confinado y las cargas aplicadas son distribuidas en un área mayor, y bueno, hay ahorros en costo de instalación, fácil instalación, un relleno con agregado de sitio, bajo mantenimiento, cuentan con un buen drenaje, y bueno, hay un ahorro sustancial de espesores de proyecto y por ende de materiales de banco, con disminución del respectivo impacto ambiental. Acá hay algunas imágenes bueno, la capacidad portante de suelos con refuerzo, beneficios al aplicar una carga vertical sobre estas celdas ya instaladas y rellenadas. Se presenta un esfuerzo horizontal de confinamiento, provocando el funcionamiento optimizado de confinamiento aportado por las paredes de la celda. Este mecanismo
lo que genera es aumentar la capacidad portante relativa, disminuye la magnitud de los esfuerzos que llegan a la capa subyacente y por lo tanto podemos decir que tenemos ahora una plataforma donde hay una redistribución de cargas que genera obviamente un mayor valor portante de las capas. Bueno, acá algunas imágenes de la instalación de este tipo de geosintéticos. Y bueno, también pueden aplicarse para lo que es el control de erosión, en donde obtenemos beneficios, obtenemos los siguientes beneficios. Pueden instalarse en pendientes de hasta 1 a 1, 45 grados de inclinación. Pueden ser llenados con suelo nativo, con suelo de sitio, promueve el crecimiento de la vegetación, factible de recibir hidrosiembra por aspersión o pasto en rollo, y permite también la transpiración del suelo y su ciclo vegetativo. Bueno, acá hay algunas imágenes igual de lo que es la instalación de las geoceldas para control de erosión. Y bueno, también digo, estos son lo que hemos llamado nosotros como estructuras afines, no son tal cual geosintéticos elaborados a base de polímeros, son barreras dinámicas, son metálicas y bueno, son utilizadas normalmente para control de caídos. Simplemente quise colocar algunas imágenes ilustrativas. Estas son barreras dinámicas que han soportado rocas hasta de 50 a 60 toneladas. Acá se puede ver el tamaño de las rocas. Y bueno, algunas otras imágenes. Y bueno, como conclusiones, los geosintéticos ofrecen alternativas técnicamente factibles y en muchos casos de comportamiento superior al uso de materiales convencionales en el diseño y en la construcción. Desde el punto de vista económico se puede hacer la evaluación en cada caso particular y los geosintéticos pueden ser una alternativa sumamente atractiva, aún excluyendo del análisis los aspectos de reducción de tiempo y los menores costos asociados a este ahorro. Yo puedo compartirles ahora parte de lo que he vivido allá en el Perú, en Sudamérica. De verdad que de un congreso nacional se volvió un congreso internacional. En Sudamérica no hay obra o proyecto de infraestructura en el que no utilicen un geosintético. Prácticamente allá el mismo cliente es el que solicita que la solución sea con un geosintético, a diferencia de acá de México que bueno, uno tiene que estar ahí picando y promoviendo y propuesta y otra propuesta y otra propuesta para que haya esa credibilidad hacia este tipo de soluciones. En Sudamérica básicamente todos los países sudamericanos saben qué es lo que está construyendo cada uno. O sea, en Colombia saben qué están haciendo, en Perú que saben qué están haciendo, en Bolivia, en Argentina, en Lima, por ejemplo, la mayoría de proyectos de infraestructura lleva desde geomallas, mantos para control de erosión, geoceldas. Y por eso es que ahora en este Congreso Nacional ha venido gente de Taiwán, o sea, sorprendentemente de Taiwán, de Corea, de China, ha asistido gente de Inglaterra, de Italia, y bueno, creo que acá en México se tiene que trabajar mucho aún en esta parte. Creo que ahora ya hay por ahí no solo normatividad de geotextiles, me parece que ya hay una normatividad de geomallas y bueno, esperamos que esto sea el punto
de partida para que este tipo de soluciones tenga ya un auge importante. Bueno, es todo. Gracias.